Hola, buenas noches, ¿cómo están? Una vez más aquí juntos para compartir palabras que bendicen tu vida. Y bueno, recuerdan, esta es la segunda parte de este tema que estamos charlando tan hermoso que se llama Creciendo. Y para crecer, como habíamos visto el miércoles anterior, en 2 Corintios 5:17, habíamos visto este pasaje principal que decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Pero para crecer espiritualmente y para que esto realmente sea nuevo, mi interior, ¿qué debo hacer? En primer lugar, debo tener el anhelo profundo de mi corazón de ser cada vez más parecido a Jesús, cada vez más parecido a Cristo en mi carácter. Si yo no tengo este anhelo, no lo deseo, es solamente recibí a Cristo, tengo el Espíritu Santo en mi corazón, voy, sí, asisto a una iglesia cuando puedo, leo o vi la Biblia o estudio, no me importa, no le doy importancia, no le doy cabida en mi vida a este cambio que Dios quiere para mí. Pero si yo realmente tengo un anhelo de que esto se modifique y crezca en mi interior, eso es importante y es el primer paso. Porque podemos ver muchas personas en la iglesia que dicen que son cristianos, creyentes, y que hace mucho tiempo que van a la iglesia, y sin embargo no ver cambios en ellos. Entonces, ¿cómo puede ser? Que esto quiere decir que el tiempo de asistir a un lugar, a una iglesia, no me da el crecimiento, ¿sí? Que yo vaya y me congregue en un lugar, que escuche una canción cristiana, que escuche una radio o una emisora cristiana, no me da el crecimiento. El crecimiento viene por otro lado. El crecimiento viene de ejercitar en mi vida el Espíritu Santo, y ahora lo vamos a ver. Pero obviamente que esto es un proceso. Como hablábamos el miércoles anterior de las plantas, ¿se acuerdan? La misma palabra de Dios compara el crecimiento espiritual con un bebé, porque habíamos leído también un pasaje que decía que debemos desear como niño recién nacido la leche, ¿sí? No adulterada de la palabra. Y también la Biblia compara al crecimiento espiritual con el crecimiento de una planta, de una flor, de un árbol. Y esto es así, porque es un proceso, no es de un día para otro. Y es un proceso que no es tan fácil tampoco, porque, seamos sinceros, ningún cambio es fácil, ningún cambio es sencillo, ningún proceso es sencillo, porque todos los cambios, ya sean cambios exteriores o interiores, son delicados. ¿Cuántas veces hemos decidido hacer un cambio exterior? Por ejemplo, bajando de peso, dejando de fumar, teniendo una dieta saludable, equilibrada, nutritiva, ya sea de alimentos o de ejercicios. ¿Y cuántas veces comenzamos estos desafíos y estas ganas y le pusimos pilas a todo y después lo abandonamos al tiempo? ¿O no? Porque no es fácil mantener, persistir, permanecer hasta el final para lograr este cambio que yo deseo. ¿Por qué? Porque nos cuesta, es algo que nos cuesta hacer. ¿Cuánto más los cambios internos? Los cambios que van de adentro hacia afuera. La realidad es que para las personas, todos nosotros, es un esfuerzo cualquier cambio, ya sea exterior o interior. Pero en este caso estamos hablando de cambios interiores, que van de adentro hacia afuera en nuestra vida, sobre todo en nuestra área espiritual. Y como les dije, el crecimiento espiritual es un proceso y es un trabajo, ¿sí? Desde adentro hacia afuera para lograr esos cambios que Dios quiere para mi vida. Dios quiere que así sea para mi vida. Y porque Dios obra en mí, Dios obra en mi interior. Y por eso
es que debemos dejar a obrar el Espíritu Santo, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Cuando uno cree en Cristo, por eso dice el pasaje, si alguno está en Cristo, o sea, que conoce a Cristo, nueva criatura es. El Espíritu Santo mora en mi corazón, el Espíritu Santo es el que me guía, me redarguye, el que me va fortaleciendo, para que yo pueda lograr ese cambio. Una parte de este obrar de Dios en mí lo hace el Espíritu Santo que yo tengo en mi corazón. Pero el Espíritu Santo solo no lo va a lograr. El Espíritu Santo solo no lo logra. ¿Por qué? Porque depende de mi voluntad, de que yo deje obrar al Espíritu Santo, de que yo aporte algo, yo haga mi parte. Yo debo dejar obrar al Espíritu Santo, yo debo esforzarme para hacer mi parte. ¿Y mi parte cuál es? Mi parte, qué gran pregunta. Mi parte es conocer lo que Dios quiere de mí. Esa es mi parte. Una parte, acordate, la hace el Espíritu Santo y otra parte la hago yo, poniendo de mi voluntad y me esfuerzo para dejar al Espíritu Santo obrar. Ahora, ¿cómo dejo yo obrar al Espíritu Santo? Me tengo que esforzar y hacer mi parte. ¿Y cuál es mi parte? Mi parte es conocer lo que Dios quiere de mí. Y vos me preguntarás, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? No es tan difícil y lo decimos siempre, siempre en la iglesia. Nosotros debemos hacer nuestra parte y nuestra parte es 4 o 5 pasos muy sencillos, pero siempre los decimos. 1, no importa el orden, ponemos uno por decir, leer y estudiar la Biblia, porque allí están todos los consejos de Dios para mi vida. Orar, comunicarme con Dios para estar con Él en comunión y hablar. Congregarme en una comunidad cristiana para estar en comunidad con las personas que creen lo mismo que yo creo. Adorarle, decirle cosas hermosas, hablar con Él y darle el honor, la honra, la gloria que se merece y servir. Servir a Dios y servir a los demás. Todas estas cosas, nosotros, los cristianos, debemos practicar estas cosas con el fin de concentrarnos más en nuestra relación con Dios, para que Dios pueda hacer los cambios necesarios en mi interior. Y tengo un ejemplo, aquí el pastor me va a alcanzar el celular para leer, porque esto es la finalidad, que Dios pueda hacer los cambios, gracias, necesarios en mi vida. Pero lo voy a leer porque hay un ejemplo muy bueno que lo quiero leer tal cual está para que se entienda lo que estoy diciendo. Por ejemplo, un jardinero podría preparar y enriquecer la tierra, poner la semilla, quitar las malezas, regar las plantas y eliminar los insectos. Todas estas cosas el jardinero lo puede hacer, ¿verdad? Y plantar su semillita. Pero el jardinero no puede obligar a ese milagro de la semillita, de que da lugar al brote y a las hojitas. El jardinero no puede hacer que la planta extienda sus raíces en el suelo, elabore su propio alimento, transforme la luz solar en nutrientes y produzca el fruto. El jardinero hace lo que debe hacer y depende del trabajo y de la naturaleza para hacer lo que él no puede. ¿Se entiende? Una parte hace el jardinero, que cuida todo el entorno, como yo les dije el miércoles pasado, para que esa plantita pueda crecer, sanita, fuerte, hermosa. Pero también está la esencia de esa plantita, de esa semilla, para poder desarrollarse íntegramente en todo, para que pueda dar ese fruto anhelado. Y esto es así, realmente es así, es imprescindible. Las dos partes, es imprescindible, la parte del Espíritu Santo en mi corazón que obre, y también es imprescindible mi esfuerzo para poder lograr estas cosas que les decía.
estudiar la palabra, orar, congregarme. Y te voy a dar algunos pasajes y te voy a dejar algunos pasajes para que vos puedas tener en cuenta, qué importante que es crecer espiritualmente para poder desarrollar las actividades y las cosas que Dios quiere para mí. Los planes que Dios tiene para mi vida. Mirá, podemos meditar en la palabra de Dios y debemos hacerlo. Mirá lo que dice el Salmo 1, versículo 2 y 3. Dice así: sino que en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo le saldrá bien. Nosotros debemos meditar en la palabra de Dios, dice el Salmo, en su ley, en la ley de Jehová, en su palabra, mi alma medita. De día y de noche, dice. Qué bueno. De día y de noche. Y seremos como un árbol plantado junto a corriente. Volvemos a la naturaleza. Viste que te dije que la palabra de Dios compara mucho el crecimiento espiritual con el crecimiento natural de las plantas y también el crecimiento del ser humano. Pero también nos aconseja la palabra de Dios que debemos memorizar la palabra. Debemos memorizarla porque esto nos hace bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando estemos en alguna situación, en algún problema, en alguna dificultad, en algún momento de nuestra vida, siempre nos va a ayudar tener una palabra de Dios en nuestra memoria para utilizarla en el momento oportuno. Y dice así el Salmo 119, del 9 al 11. Salmo 119, del 9 al 11. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante este pasaje también. Debemos guardar en nuestro corazón su palabra, su mandamiento, su ley, sus dichos. ¿Para qué? Para no pecar, porque ahí vamos a saber qué es lo que Dios quiere, para que no nos desviemos en el camino, dice la palabra, para que limpiemos nuestro camino con su palabra. Qué importantes son estos pasos. Te vuelvo a repetir, el Espíritu Santo va a hacer su parte, pero vos tenés que hacer tu parte, como el jardinero que cuida del jardín. Y una de estas cosas que podemos hacer para ayudar y estar en comunión con el Espíritu Santo y crecer espiritualmente en mi interior, de adentro hacia afuera, es una de estas. Leer su palabra, estudiar su palabra, memorizar su palabra. Estudiarla, ahí vamos a ver estudiarla. Hechos 17:11. Allí tenemos el pasaje donde nos dice que debemos estudiar su palabra. Mirá qué importante, todos los pasajes que te estoy leyendo, anotalos para que puedas verlos después, ¿sí? Repetirlos. Hechos 17:11. Dice así: y estos, hablando Pablo y Silas, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto está bueno, ¿sabes por qué? Dice que escudriñaban, que estudiaban para ver si lo que le decían los discípulos, que era así, era verdad. Por eso debemos estudiar, porque si escuchamos cualquier cosa y la creemos sin discernir lo que estamos escuchando, es peligroso, porque podemos creer en cualquier cosa. Terminamos creyendo en algo que quizás no es verdad,
o no es bíblico, no es de Dios. Por eso es importante que escudriñemos, como dice aquí, las Escrituras para ver si estas cosas que los apóstoles les decían era verdad, era así. Qué importante que es estudiar. Y bueno, leer la palabra. Apocalipsis 1:3 dice que debemos leer la palabra de Dios. No podemos. ¿Cómo vamos a saber? Es lo mismo que un manual, una instrucción de una herramienta. Si no leemos la instrucción, ¿cómo vamos a saber cómo manejarla, verdad? Y bueno, ya vamos terminando. Le leo después una reflexión final y vamos terminando. Pero Apocalipsis 1:3 dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Miren qué bueno, bienaventurados, doblemente felices significa, bienaventurado significa dichoso, gozoso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Es más, dice, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántas veces estuvimos diciendo con el pastor en este tiempo que los tiempos en que el Señor Jesucristo nos vuelva a buscar están cerca? Porque hemos visto acontecimientos como esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Y hemos escuchado muchos estudiosos de la Biblia que están diciendo este concepto. Así que debemos saber las Escrituras, debemos leerla, memorizarla, estudiarla, oírla. Debemos orar, dice la palabra orar sin cesar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que debo estar todo el día así, orando? No. En todo momento, en todo tiempo, quiere decir constantemente, permanentemente. Orá en la mañana, orá por tus cosas, por el alimento, orá en la noche cuando vas a descansar, orá frente a cualquier circunstancia, trámite de trabajo, estudio, prueba, análisis de salud. Orá permanentemente por todo, poné todo en las manos de Dios. Congregate en una comunidad cristiana, asistí a una iglesia donde todos comenten y hablen sobre el mismo tema. Adorá a Dios. Dice en el libro de Salmos, hay un montón de salmos de adoración, que debemos alabar y adorar a nuestro Dios. Hermosos pasajes del libro de Salmos que nos enseña a adorar. Y por último, servirle. Y les voy a leer la reflexión final. Por último, servirle a Él. Porque todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Aun si ayudamos al prójimo, lo hacemos como para Dios. Si hacemos algo en la iglesia, no sé, limpiamos, ayudamos, vamos a cortar los yuyos, no sé, cualquier actividad, cantamos, oramos, ofrendamos, es para Dios. Vos decís, sí, lo hago en la iglesia, pero es para Dios. Todo lo que hacemos es para Dios. Por más que esté dedicado a la iglesia, o al prójimo, o a un vecino, o a un familiar. Y dice, esto que les voy a leer, la reflexión final, que también lo decía aquí en este artículo, dice, de la misma manera, las prácticas como la oración que yo les dije, el estudio, la adoración, estar en comunidad, el ayuno también, todas estas cosas dan forma a nuestra vida espiritual. La forma en que nosotros pensamos, vivimos y nos relacionamos y respondemos a los demás comenzará a verse reflejada más y más en la vida de Jesús cuando practiquemos estas cosas espirituales de las que les estoy hablando. Practicar estas cosas espirituales es como cultivar el alma o ejercitar el espíritu. El cambio exterior no es fácil, como habíamos hablado al principio. El cambio interior, más todavía complicado. Pero si lo hacemos solos, será por supuesto muy difícil. Por eso les decía yo que debemos estar acompañados del Espíritu Santo. El crecimiento espiritual no es fácil, pero no es imposible. Y piensa en esto. ¿En qué clase de mundo viviríamos si cada vez más y más gente pensaría y recurriría a un cambio interior? ¿Qué clase de mundo tendríamos? Un mundo más sano,
más unido, con más empatía, con más amor, con más ganas de servir a los demás. Un mundo no tan individualista y tan personalista, ¿sí? Si quisiéramos hacer estas cosas. Por eso te animo a que puedas dejar obrar al Espíritu Santo que está en tu corazón para crecer, que hagas vos tu parte haciendo estas cosas, leyendo y estudiando la palabra, orando, congregándome, adorando, sirviendo a Dios. Amén. Espero que te haya servido, que te haya gustado este consejo del día de hoy sobre el crecimiento espiritual. Estoy viendo si hacer una tercera parte, porque tengo mucho material, pero por hoy terminamos. Y no te olvides de seguirnos en todas las actividades de la nueva iglesia. Miércoles, viernes y domingos, 19 horas, y de lunes a viernes el espacio de devocional, ¿sí? Un rincón para reflexionar. Y no te olvides, como siempre te decimos, que estar juntos es mejor.